promedio en los últimos 4 años, y Costa Rica está en 6. Entonces, realmente en el país de los ciegos el tuerto es rey, y nosotros realmente estamos en un país, en una región en la que lo estamos haciendo menos mal, pongámosle así, y por eso estamos relativamente mejor que los demás, ¿verdad? Y comparemos ahora sobre un tema de El Salvador justamente con el caso Grecia. El Salvador tiene un problema grave que no puede solucionar sus problemas de otra forma porque está dolarizado. Está amarrado a la moneda y no puede entonces hacer políticas de devaluación, por ejemplo, para que se abaraten sus productos y generar esta dinámica. Lo mismo que le pasa a Grecia dentro de lo que es la zona euro. El Salvador, ¿cómo le ha impactado al Salvador esto de estar dolarizado en ese sentido? Mira, El Salvador es una triste historia que se viene cocinando desde hace 10, 12 años. El Salvador en los años 90 fue la estrella de Centroamérica, cuando más crecía, y el crecimiento del Salvador pasó de un promedio de 5% en los 90 en los años 2000 y los 2010, pongámosle así, la tasa de crecimiento de El Salvador promedio es de 1.5. O sea, realmente da pena lo que está pasando en El Salvador, una pérdida de competitividad, el déficit está matando la competitividad y señalando una mala noticia, encareciendo la tasa. Fíjense que en El Salvador tenemos tasas más altas que en Guatemala, siendo que ellos es dólar. Supuestamente se pasaron al dólar porque iban a tener las tasas de Estados Unidos y no lo lograron. ¿Por qué? Porque no son Estados Unidos. Entonces tienen tasas en dólares más altas que en Guatemala. En Guatemala conseguís tasas en dólares y tasas en quetzales, las dos más baratas que las tasas en dólares que tienen en El Salvador. Pues no les ha funcionado el esquema. ¿Por qué? Porque hay un déficit fiscal. Lo que tenía que haber hecho El Salvador y lo que tenía que haber hecho Grecia y España cuando entrega su moneda es que las cuentas fiscales tienen que estar equilibradas siempre. Si ellos no hubieran incluso ahorrado, y solo imagínate cómo hubiera agarrado España si en los años de boom, España tuvo un boom entre el 2000 al 2007, si en esos 7 años el gobierno del PSOE hubiera ahorrado plata, hoy no estarían en esa crisis, sino que gastó en época de buenas y en épocas malas gastó aún más. Entonces están en una bomba financiera que va a estallar. Volteando a ver, comparando Guatemala y El Salvador en este momento, Guatemala en estos par de años, 2, 3 años que tuvimos precios de nuestros productos de exportación agrícolas, principalmente con buenos precios. El azúcar llegó a 30, el café llegó a 300, tuvimos valores muy altos en los precios de nuestros commodities, hubo ingresos de capital adicional que redundaron en mucha construcción, centros comerciales, alguna infraestructura de ese tipo de sectores que invirtió en construcción en una época en que no había mucha inversión en construcción en general, pero tenían excedente de capital. Esos excedentes de capital no están tan fuertes ahora. No. ¿Cómo se ve la perspectiva en Guatemala interno? Ahora hablando del consumo. Mira, yo Guatemala soy bastante optimista en relación a la región, como te decía antes. Primero porque no tenemos ningún desequilibrio macro importante. O sea, el déficit fiscal, si bien no es cero, y no estamos ahorrando, que sería el óptimo, no es un déficit fiscal que nos quite el sueño. Después tenés una banca bien consolidada. Debemos reconocer que los banqueros, desde los eventos del 2007, que fue el Bancafé, Bancomercio, y vino la crisis, pegaron un golpe de calidad en su timonazo hacia una banca más sólida, una banca más eficiente y estable. Entonces tenemos una banca sólida y estable, tenemos unas cuentas fiscales que, si bien, como te decía, no son óptimas, están ahí ordenadas, tenemos unas tasas bajas. Y obviamente nos va a afectar la desaceleración, pero no veo yo más allá por el momento de un crecimiento en el peor escenario posible, un 2.5. Si no es que está allá Europa, recuérdate que ese es un evento que te cambia de camino. O sea, si hay un estallido financiero, imagínate, se viene España, hay un default de España, el remesón mundial va a ser severo, pues, y aún así creo que es muy poco probable que Guatemala tenga recesión. O sea, es casi imposible. El impacto de la desaceleración de China, ¿qué tiene eso? Como nosotros no es un gran consumidor de productos guatemaltecos, China, pero sí es un gran competidor de Guatemala en ciertos productos como vestuario, textiles y otros que vendemos hacia Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que la caída de China nos va a beneficiar también, por eso te digo que ese es el otro frente. Un frente es Europa y el otro mercados emergentes. Nosotros salimos bien parados. ¿Por qué? Porque China se está desacelerando. ¿A quién le compra China? Sudamérica. Los sudamericanos se van a ver afectados se están viendo afectados por la desaceleración. Nosotros no porque nosotros no le vendemos nada a China. Y lo que nosotros compramos, China está dejando de comprar y los precios están cayendo. Petróleo, aluminio, hierro.
y cobre, todas esas cosas que nosotros consumimos, se están cayendo de precio más fuerte que lo que vendemos. Porque Entonces, está dejando de consumir tanto de eso China, que eso beneficia a los mercados de los que compramos ese tipo de productos. Así que entonces estamos como protegidos por ahí, ¿verdad? Como te decía, definitivamente no somos un acorazado de aquellos de que si viene un oletazo no nos va a mover el rumbo. No, es decir, eso no es cierto. Guatemala es un barco que está metido en un mar que es el mundo, y si hay una ola gigante nos puede afectar. Lo que te digo es de que no creo que vaya a ser como la del 2009, porque en ese entonces fue en torno a nuestro sol, que fue Estados Unidos, y ahorita es en torno a un sol que es más lejano. Razonable. Que es Ahora, más lejano. También parte de nuestras ventas de exportación van mucho a Centroamérica. Sí. El Salvador, decías hace un momento, está macroeconómicamente inestable, pero sigue consumiendo el salvadoreño, sigue consumiendo el resto de Centroamérica, o incluso México, que lo ha estado comprando mucho. Sí, mira, de Guatemala, si no me equivoco, lo que exportamos hacia El Salvador no pasa del 15% de la 12, creo que es 12 de nuestras exportaciones. Y entonces cuando uno empieza a escarbar qué es lo que le exportamos a El Salvador, son hortalizas y comida. O sea, a menos de que los salvadoreños dejen de comer, nosotros estamos ahí. Yo creo que va a afectar mucho, eso sí, en las ganancias de las empresas guatemaltecas que tienen El Salvador, pero eso ya no es PIB de Guatemala, así que es PIB de El Salvador, no es el PIB nuestro. Entonces estamos, como que te digo, como que la suerte nos está sonriendo. Yo creo que aquí falta un poco de liderazgo como para que cuando las cosas mejoren a nivel mundial, Guatemala tenga un despegue como el que quisiéramos todos, ¿verdad? Aparte de lo que fueron los despegues en su momento de países como Brasil y como China, tuvieron que ver con este boom demográfico, con esta burbuja demográfica que implica un sector de población joven que viene creciendo dentro de las generaciones, pero que se va educando. Y conforme está más y mejor educada esa parte de la población y llegan a la edad productiva, tienen dos características. Uno, empiezan a consumir más, que eso ayuda a la economía local, y dos, empiezan a tener mayor productividad para poder exportar mejor calidad y con mejor productividad. Necesitamos invertir radicalmente en mejorar las capacidades y habilidades de nuestros jóvenes, que serán la base productiva en los próximos años. Sí. Y fíjate que esta semana tuve yo la oportunidad, Fernando Carrera de Geplan me invitó, porque vino el profesor Yusuf, es un experto de desarrollo del Banco Mundial, y estuvimos 2 días en charlas con él, aprendiendo mucho, la verdad, y el enfoque que él es algo que te va a hacer mucho clic a ti, que es el desarrollo urbano. El desarrollo, o sea, no tenemos que tener una estrategia de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque en el año 2025 el 75% va a ser urbano, y lo que deberíamos estar ahorita invirtiendo es en el desarrollo urbano del interior de la República, no la ciudad, sino que todas las ciudades que vienen ahí. Él cree que el desarrollo debe ser a lo geográfico, o sea, hacer una planeación geográfica por las ciudades, es decir, proyectemos qué ciudades van a ser grandes en 10 años, 15 años, y empezamos a invertir en infraestructura. De hecho, en este momento tenemos 32 ciudades que tienen más de 100.000 habitantes en el resto del país. Ahí hay que apuntarle. Tenemos 2 ciudades que tienen más de 200.000 habitantes, que son Cobán y Carchá, y tenemos 2 ciudades que tienen arriba de 500.000 de habitantes, que son Villanueva y Misco. Pero las 100 otras que te acabo de hablar, una es Santa Cruz Varía, justamente en medio de los relajos que hubo, la otra es el Ixcán, ahí en el Quiché, y otras están en el sur. Hablamos de Coatepeque y este tipo de lugares. Allí tenemos un potencial enorme, pero el crecimiento urbano se ha dado de una forma muy desordenada. Exactamente. El crecimiento en el área metropolitana ha dejado de venir. El crecimiento urbano se está dando en esos lugares sin planificación y sin orden. Es exactamente lo que hay que hacer ahorita. ¿Por qué te digo? Porque el desarrollo urbano genera crecimiento. El hecho de llevar infraestructura pública, carreteras, pero recuérdense que la infraestructura pública no solo es del sector gobierno, también necesitamos telecomunicaciones, colegios privados y públicos, necesitamos bancos, nuevos locales de bancos, nuevos supermercados. Entonces, esa dinámica puede ser una alianza público-privada, que es lo que él dice que hay que hacer. Decirle, hay que apuntar, por ejemplo, Coatepeque. Ahí, miren, la cobertura de supermercados es baja. Decirle a los supermercados, ahí van a tener que abrir. Telecomunicaciones también, bancos también, y yo voy a, como Estado, en el caso del Estado, tener carreteras, voy a hacer centros de salud, voy a hacer escuelas públicas, voy a hacer institutos. MP, que esté el MP, que esté el organismo judicial, y todo ese desarrollo urbano es generador de crecimiento. Esta estrategia, ¿por qué me suena muy lógica en este momento del mundo? ¿Por qué? Porque en los próximos 10 años el mundo no va a crecer mucho, porque tenés a Europa, que es el 35-30% del mundo, creciendo suave, o mal, incluso cero, y tenés al otro 30%, que es Estados Unidos, que se espera que crezca lento en los próximos 5 años.
tal vez no 10, pero en los próximos 5. Entonces, tenés el mundo entero creciendo poco, entonces tu estrategia país no debe estar centrada tanto en exportar, sino que en desarrollar interno. Y además, eso tú lo sabes más que nadie, desarrollo urbano genera mejores calidades de vida, los índices de desarrollo humano empiezan a subir. ¿Por qué? Porque tienen acceso a servicios públicos que ahorita no los tienen. Entonces, es una estrategia muy interesante. Yo te voy a pasar las lecturas que fueron fascinantes y el libro que él hizo, el caso de Sudáfrica, que están haciendo eso ya. Eso es parte de todo un proceso nuevo para poder replantearnos la dirección en la que vamos y saltarnos una etapa, porque siempre dicen, bueno, pasamos del desarrollo rural, que nunca lo terminamos de desarrollar, al desarrollo industrial, que no lo podemos saltar, y pasamos al desarrollo de la época de la información, la tecnología y las comunicaciones. Así que, Paulo, te agradezco siempre muchísimo este tipo de charlas contigo. Sí. A ustedes les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado hoy en las 8:45 en el segmento de entrevistas. Vamos al corte, volvemos en un minuto.